Buenos días, profesor. El día de hoy mi grupo y yo les vamos a hablar acerca de la determinación de pérdidas de calor en la red de transporte del vapor del campo geotérmico. Los encargados de esta exposición son Aguilar Sánchez, George Armando, Antiportas Rojas, Alessandra, Figueroa Córdoba, Juan Diego, Mora Casas, Emily, Natalia y quien les habla, Ortiz Vázquez, Luis Daniel. La introducción va a estar a cargo de quien les habla, mientras posteriormente a mí va a exponer mi compañera Emily, seguido de Juan Diego, seguido por Alessandra y para concluir con nuestro compañero George. Bien, hablemos un poco acerca de la introducción. Debemos tener en cuenta que el estudio que vamos a hacer es acerca del campo geotérmico Cerro Prieto, que es uno de los más dominantes eh, que hay en el mundo. Debemos tener en cuenta que hay 13 plantas de energía en funcionamiento en este sitio, que inyectan vapor de 165 pozos de productores que pasan por un complejo y sistema de tuberías que incluye una red alta de presión y otra de baja tensión, teniendo como longitud esta 140 kilómetros, principalmente debido a la influencia de las condiciones climáticas durante la operación. En el campo, en algunas partes de la red, hay cambios por el aislamiento de la configuración original que actualmente muestran diversos grados de deterioro, incluida la deformación. Aquí vamos a poder observar la transmisión de vapor que hay en una red de tuberías para transportar el vapor geotérmico de cada pozo a cada pozo. Las centrales eléctricas implican cambios dinámicos en sus características térmicas y de transporte, además que afectan las condiciones terminales. Debemos tener en cuenta que se van a presentar una serie de variables de caudales anormales que van a buscar corregir el funcionamiento del sistema del desvío de fluido corporal. Para comprender la pérdida de calor en las tuberías de la red relacionada a las condiciones. El aislamiento es un aspecto importante de la evaluación de ciertas áreas para la oportunidad del mejorado, porque pueden determinar la magnitud relativa de estas pérdidas de energía, y además de otros mecanismos de pérdida para evaluar la retención. Desde la perspectiva del costo-beneficio, la capa de aislamiento de la tubería tiene un impacto en la reducción del aislamiento. Además que para esta investigación relacionada con la transferencia de calor, eh, incluye los estudios de Peña en 1986 y además que también se unió a Peña en 1988 el señor Campbell. Este trabajo analiza la influencia del estado físico del aislamiento térmico en la pérdida de calor, el calor de la tubería de la red y la estimación de la magnitud de estas pérdidas, aplicando métodos interactivos. Este método puede determinar la temperatura de la superficie basada en el balance de calor, que considera tres mecanismos básicos en la transferencia de calor, que son la conducción, convección y radiación de calor. A continuación doy pase a mi compañera Emily. En esta sección del desarrollo vamos a explicar sobre los mecanismos de transferencias de calor para el cálculo de las pérdidas de calor. El cálculo de la pérdida de calor en una red de vaporductos, como es el caso del CGCP, involucra un tipo de problema en el que se presentan los tres mecanismos básicos de transferencia, como conducción, convección y radiación térmica. Para determinar el flujo interno, en este caso va relacionado con el coeficiente de película interno. El mecanismo de transferencia de calor por convección en el interior del vapoducto es convección forzada. Dentro de ello encontramos diferentes factores que influyen en la determinación del coeficiente, como puede ser el régimen de flujo del fluido, tanto flujo laminar o flujo turbulento, o la variación de las propiedades termofísicas, entre otros. Dentro de ello encontramos que hay una gran variedad de condiciones de flujo aplicables a la transferencia de calor con flujo interno. Esto ha dado origen a numerosos trabajos experimentales y por lo tanto el desarrollo de diferentes correlaciones empíricas que son válidas en el intervalo de condiciones impuestas al trabajo experimental que la sustenta. Las correlaciones de Putov con Popov y Genielensky
constituyen los trabajos más completos para la convección forzada con flujo interno. Dentro de ellas también tenemos que las transferencias de calor en tuberías con flujo laminar ha sido tratada teóricamente, donde se han encontrado las soluciones analíticas para la región del flujo desarrollado con propiedades del fluido constante y condiciones del flujo de calor y temperatura de pared constante. En estas soluciones, el número de Nusselt es constante independiente de los valores de Reynolds y Brandt. Para este estudio se seleccionó la solución analítica propuesta por Rezonow y Choi para el flujo laminar. En el régimen turbulento existen mayores restricciones para el desarrollo de soluciones analíticas. En este régimen de flujo es generalizado el uso de correlaciones empíricas basados en el desarrollo de trabajo experimental. En estas correlaciones, el número de Nusselt es función de los números de Reynolds. Por eso se selecciona el número de Nusselt. Para el flujo externo tenemos que, basado en las mediciones meteorológicas dominantes en el CGCP, el mecanismo de convección de calor para el aire que circunda la pared exterior de un vaporducto es principalmente convección forzada. En convección forzada con flujo externo, el coeficiente de película se evalúa también mediante el uso de correlaciones semiempíricas, que son funciones del número de Prandtl y de Reynolds. Para propósitos de este cálculo, se seleccionó la correlación de Churchill y Bernstein porque cubre con un amplio intervalo de valores de red y PR, con una única expresión matemática. Bien, ahora haremos énfasis en los ensayos realizados en este estudio, en el cual podemos ver que el cálculo de la pérdida de calor en los vapoductos se realizó apoyado del programa Excel. En la parte derecha superior se puede apreciar un cuadro donde te indica la pérdida de calor total para cada vapoducto. Como ya se comentó antes, este programa nos permite hallar el coeficiente global de transferencias de calor, las temperaturas superficiales y de interfaz, así como también la pérdida de calor por unidad de longitud hacia el medio ambiente. Ahora bien, el procedimiento consistió en realizar simulaciones por separado, considerando una clasificación jerárquica de las tuberías en vaporductos individuales de pozo, de ramal y subcolector. Para tener las condiciones de operación más homogéneas en la evaluación de las pérdidas de calor, los cálculos se efectuaron por separado. En el caso de los vaporductos individuales de pozo, las condiciones de operación utilizadas corresponden con el promedio por diámetro de la tubería. Estos datos obtenidos del reporte de producción de vapor para una fecha en específico. Para los ramales, la presión del ramal sigue una distribución lineal en función del diámetro de la tubería, partiendo la presión promedio de los pozos y terminando con la presión promedio llegada a la planta. Y por último, en cuanto a los subcolectores, se promedió la presión de pozos con la presión de ramales para cada diámetro de vaporducto. Continuamos con los argumentos. Debido al impacto principalmente de las condiciones meteorológicas durante el tiempo de operación del campo, en algunas partes de la red, el aislante térmico actualmente se observan cambios con respecto a su configuración original y distintos grados de deterioro, incluyendo deformación geométrica, pérdida de la cubierta exterior o incluso la ausencia del aislamiento térmico, que concluye con un incremento de las pérdidas de calor desde las tuberías hacia el medio ambiente. Las plantas generadoras son de tipo condensante. Estas son alimentadas con el vapor de los pozos productores a través de un complejo sistema de tuberías que se encuentran aisladas térmicamente. Estas son encargadas del transporte de vapor que se realiza en la red de tuberías que conducen el vapor geotérmico desde los pozos hasta las centrales generadoras, donde en su actualidad
involucra cambios dinámicos en sus propiedades térmicas y de transporte que impactan las condiciones terminales, por lo que el tener conocimientos de estos cambios puede ayudar a detectar los aspectos anormales en las variables de flujo, con el fin de corregir la operación del sistema de conducción del fluido. Mientras tanto, las pérdidas de energía se encuentran asociadas con el proceso de transporte de vapor a través de una red de ductos que se deben principalmente a la fricción en tuberías y accesorios, a la transferencia de calor hacia el medio ambiente y a la condensación de vapor y drenado de líquido a través de las purgas. Con respecto a las afirmaciones anteriores, deriva la importancia del conocimiento acerca de los estudios relativos, en donde se observan métodos con respecto a las pérdidas de calor en las tuberías de la red asociadas a la condición del aislamiento, debido a que esta representa un aspecto importante en la evaluación de algunas áreas de oportunidad de mejora y permite conocer la conveniencia de mantener un buen estado de aislamiento en las tuberías en términos de costo-beneficio por su impacto en la disminución de las pérdidas y en el incremento de la eficiencia del proceso de transporte. Bien, continuando con las conclusiones, esto nos llevó a una investigación que se basa en una lista de condiciones de aislamiento de tuberías recopiladas en el sitio. Esto está basado en un Excel para calcular la transferencia de calor. Y bueno, la aplicación está basada en Excel, contiene hojas de cálculo para estimar la pérdida del calor de longitud, así como cada uno de los estados de aislamiento. La clasificación jerárquica de subcolectores tuberías derivadas, aplicando las condiciones de operaciones de la red en una fecha específica. También podemos observar que la pérdida de calor a través del aislamiento en la red de tuberías representa aproximadamente la mitad de aproximadamente 46% de la pérdida de energía, mientras que la pérdida en la red baja a un 28%. Las pérdidas de energía en total corresponde a una pérdida de fricción y la energía que acompaña a la condensación del vapor. Bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado la exposición, haya sido de su agrado. Muchas gracias de su parte, bueno, y de mis compañeros por el tiempo brindado. Gracias.